De entre los muchos líderes que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tuvo, hubo uno especial que logró crear una frase muy interesante que decía: ya puedo oír los pasos de un Dios que se acerca. Ese fue el pastor Enoch de Olivera. Su pasión por presentar la pronta venida del Señor Jesucristo marcó una época muy especial de la Iglesia en Sudamérica y en el mundo. Estamos muy cerca a la venida de Cristo, y la venida de Cristo es el principal mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es lo que nos da nombre, es lo que de alguna manera nos trae identidad. Esta semana vamos a estudiar de esa bendita esperanza y de cómo eso impacta nuestra vida en todos los niveles. Así que comencemos un nuevo estudio de la lección de la Escuela Sabática a partir de ahora. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo, a mi canal. Soy Rubén Bullón y este es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 7, que trae como título Motivados por la Esperanza. Y como siempre, el verso para memorizar, usted acompaña en pantalla. En ese día se dirá: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25, 9. Quiero, antes de avanzar, agradecerles a todos ustedes que se suscribieron a mi canal y que son parte de mi comunidad virtual. Yo sé que este comienzo aquí para algunos es un poquito aburrido, pero es algo que es muy importante para nosotros. Tengo muchos planes para este canal y para el ministerio que Dios me ha dado en el mundo de la internet, y quisiera que usted sea parte de todo eso. Así que si es tan amable, por favor, saque un tiempecito para suscribirse al canal, para suscribirse a los otros medios sociales que aparecen, pero de especial, hoy día quiero invitarlos, y en la descripción del video está el enlace para eso, para que usted sea parte de mi canal de WhatsApp. En el canal de WhatsApp es donde estaré mandando informaciones todas las semanas de los materiales que estoy produciendo aquí y de otros materiales que serán creados, de viajes que voy a hacer y de visitas a iglesias. Si es tan amable, por favor, marquen el enlace que está en este video y suscríbase a mi canal de WhatsApp, y ahí seguiremos conectados juntos. ¿Le parece así? Mira, la lección de la Escuela Sabática de esta semana va a hablar sobre la pronta venida de Jesús, y vamos a ver algunos detalles interesantes. Por ejemplo, el pastor Mark Finley, que es el autor de la lección de este trimestre, él trae una información interesante. Él dice que un erudito ha calculado 1845 referencias a la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento. Y en los 260 capítulos del Nuevo Testamento hay otras 300 referencias a la venida de Cristo, lo que nos da un promedio de que la venida de Cristo es mencionado en 1 a cada 25 versos. Es sin lugar a duda el tema más mencionado de la Biblia. La pronta venida de Cristo es lo que da identidad a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En nuestro nombre traemos la predicación de la venida de Cristo. El adventismo, el advenimiento, es la segunda venida de Cristo a esta tierra. Y queridos, si hay algo que debería ser si hay algún tema que debería ser el principal tema, si podemos decirlo así, a predicar, yo creo que todos los temas son muy importantes, pero si debiéramos elegir un tema, debería ser la venida de Cristo. Porque ya estamos muy cerca de la venida de Cristo. Yo honestamente creo que estamos viviendo los últimos días de la humanidad en la tierra. A la introducción hablaba de la frase del pastor Enoch de Olivera que me gustaba mucho: ya puedo oír los pasos de un Dios que se acerca. Mira el mundo como está, mira la sociedad como está, mira los desastres naturales, los anuncios de guerra, todas las profecías ya se han cumplido a la excepción de la venida de Cristo. Eso quiere decir que falta muy poco. Por eso la venida de Cristo debería ser tema central de nuestra predicación.
Pero ojo, la venida de Cristo tiene que generar, permítame ponerlo de esta manera, la venida de Cristo bien predicada deberá generar en nuestro corazón esperanza y no miedo. En la otra semana vamos a hablar sobre el juicio. El juicio bien predicado debe generar en mí esperanza y no miedo. Todas las verdades bíblicas, cuando bien predicadas, envasadas y fundamentadas en la palabra, todos los mensajes de la palabra de Dios deben generar en mi corazón esperanza y nunca miedo. Si lo que se está predicando está generando miedo a las personas, entonces está siendo mal predicado, mal presentado. La venida de Cristo es nuestra bendita esperanza, es nuestra principal esperanza. No hay solución para el mundo. No hay presidente, no hay partido político, no hay régimen de gobierno que arreglará el mundo que vivimos. Lo que sí hay es la seguridad de que muy pronto Cristo volverá. Y cuando Él vuelva, traerá toda la perfección, arreglará todas las cosas y hará todas las cosas nuevas. Y entonces viviremos la belleza de la perfección que un día se idealizó para la humanidad. Para mí, la pronta venida de Cristo es la esperanza que late en mi corazón, de que nunca más tendré que alejarme de las personas que amo. Nunca más tendré que estar lejos de aquellos que son importantes para mí. Quizá esa sea la gran motivación de mi corazón. ¿Y para usted? ¿Qué significa para usted la venida de Cristo? ¿Por qué no escribe eso en los comentarios? ¿Qué significa para usted la pronta venida de Cristo? Ver al Señor Jesucristo, una de las, si no la principal motivación. Nunca más separarme de las personas que amo, otra grande motivación. Quizá estoy hablando aquí con alguien que perdió un hijo o una hija. La venida de Cristo quiere decir que te vas a encontrar otra vez con esa persona. Quizá toda tu vida has sufrido una enfermedad. La venida de Cristo quiere decir que encontrarás por fin la sanidad en Cristo, la perfección en tu cuerpo. Quizá estoy hablando para alguien que está infeliz, que está sufriendo en depresión. La venida de Cristo quiere decir que todo eso va a acabar. Nada, por poderoso que sea en esta tierra, será capaz de parar la bendición que será la venida de Cristo a esta tierra. Por eso es nuestra grande esperanza. Y para usted, ¿qué significa la pronta venida de Cristo? ¿Pudiera escribir eso en los comentarios? Quisiera saber su opinión. Quisiera saber para usted qué es lo que más le motiva a estar listo para el gran día cuando sonarán las trompetas y podremos ver a nuestro Señor regresando en las nubes de los cielos. Quiero comenzar la lección del día domingo leyendo una cita del Espíritu de Profecía que encontramos en la lección, y usted por favor puede acompañarlo en pantalla. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos seguidores. La promesa de despedida del Salvador sobre el Monte de los Olivos, de que volvería, iluminó el futuro para sus discípulos y llenó sus corazones con gozo y esperanza que las penas no podrían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo era la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección que se verificaría cuando viniese el Salvador. Entonces los muertos en Cristo resucitarían y juntamente con los vivos serían arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Y dijo, y así estaremos para siempre con el Señor. Consolaos pues los unos a los otros con esta palabra. Conflicto de los siglos, página 347. ¿Qué representa la venida de Cristo? Dentro de muchas cosas,
La resurrección es algo que anda de manos dadas con la pronta venida de Cristo. Y la promesa de la venida de Cristo es lo que genera en nuestro corazón la seguridad de que las puntuales derrotas que sufrimos en la tierra, como por ejemplo con la muerte, ellas un día se van a acabar. Sabes que el anuncio de la venida de Cristo fue tan impactante para los discípulos y para sus seguidores de Jesús que muchos llegaron a creer de que Cristo volvería muy pronto en los días de ellos. Y muchos murieron con esa esperanza. Los discípulos, varios de ellos, pensaron de que llegarían a ver a Jesucristo con sus ojos en sus tiempos. No sabemos cuándo Cristo vendrá. La Biblia es clara al decir que esta información no nos fue revelada. Pero sabemos que Cristo vendrá y sabemos qué es lo que eso representa en nuestra vida. Estar aferrado a esa promesa, anunciar esta promesa en nuestro corazón constantemente, nos ayuda a mantener una perspectiva más alejada de las perspectivas mundanas. Cuando yo pienso en la venida de Cristo, cuando yo entiendo que esta tierra no es mi hogar, cuando yo entiendo que lo que Dios tiene para mí es mucho más grande y mucho mejor, las vanidades de este mundo no me incomodan. Los ataques de este mundo no me incomodan. El dolor de este mundo puede lastimarme un poco, pero no detiene al que cree que Cristo muy pronto vendrá. Yo me acuerdo cuando era joven, ahí en el primer año de la universidad, y se murió uno de mis mejores amigos en un accidente de autos, en Día de Madres. Me acuerdo mucho de ese momento, me acuerdo mucho de ese dolor. De paso, este año estamos completó 30 años de que ese colega vino a descansar. Y me acuerdo que estábamos reunidos los amigos en una casa. Estábamos llamando a los demás colegas para comunicarles el fallecimiento de Luis. Y alguien abrió la Biblia, la matutina para leer, una matutina que mi padre había escrito. Y justamente hablaba de 1 Corintios 15. Que no suframos como los que no tienen esperanza. La venida de Cristo, la promesa de la venida de Cristo no me impide de sufrir. Me impide de sufrir como si yo no tuviera esperanza. La venida de Cristo, la promesa de su venida, no me impide de llorar, pero me impide de llorar como si yo no tuviera esperanza. Yo siento mucho la pérdida de ese amigo. Y me puedo imaginar cuántos de los que están mirando este video ahora perdieron a alguien y sienten mucho dolor todavía. Una persona muy cercana a mi familia hace poco perdió una hija. Y me imagino el dolor de esas personas. La promesa de la venida de Cristo no quiere decir que estás prohibido de llorar, o que estás prohibido de sufrir, o que estás prohibido de sentir tristeza o mismo estar deprimido. La promesa de la pronta venida de Cristo me ayuda a enfrentar el dolor, la tristeza, me ayuda a secar las lágrimas y me ayuda a mirar más adelante, seguro de que estas derrotas pequeñas no serán para siempre. La muerte no tendrá victoria para siempre. Cuando Cristo venga, entonces nosotros tendremos el gozo de decir que nunca más el sufrimiento tocará a aquellos que están del lado de Dios. Por eso la promesa de la venida de Cristo debe ser una llama que nunca se apaga, ni en mi corazón y ni en su corazón. Así que esa llama, ojalá esa llama no se apague. Ojalá esta llama siga brillando cada día más. Y si Dios nos permite, y yo creo que sí, muy pronto levantaremos nuestra mirada y abriremos nuestros brazos para abrazar a nuestro Maestro, que por fin cumplió su promesa. Cristo muy pronto vendrá.
Mucha gente comete el error de pensar que las doctrinas no son importantes. Estos días escuchaba a un pastor progresista liberal diciendo, no, yo prefiero amar a las personas que defender las doctrinas. Ese es el tipo de frase que sale de boca de alguien que no ha entendido la belleza de las doctrinas o la función de las doctrinas bíblicas. Nunca, jamás las doctrinas bíblicas estarán en contra de la salvación de las personas. No siempre tampoco. Las doctrinas bíblicas le darán permiso al ser humano a vivir como se le antoja. La palabra de Dios no está aquí para ser una niñera que no contradice mis gustos o mis pasiones. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y muchas veces la verdad de la palabra de Dios será en contra de nuestra voluntad, nuestros gustos personales. Cuando un pastor dice, yo prefiero defender las personas que las doctrinas bíblicas, es porque tristemente no entiende lo que está diciendo, no entiende qué son las doctrinas bíblicas. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque el mal entendimiento de las doctrinas bíblicas nos lleva a vivir una vida religiosa confusa, una experiencia religiosa desagradable. Yo he sido muy duro con algunas creencias que han querido entrar al seno de la Iglesia Adventista, porque creo que el mal entendimiento, la mala comprensión de la verdad me lleva a vivir una religión esquizofrénica, una religión fría, una religión que no añade nada a la persona o a la sociedad. Por eso me he opuesto de manera enfática, de manera fuerte, a doctrinas que quieren entrar maquillándose de cosas buenas. La lección comenta de cómo la verdad de la venida de Cristo fue perdiendo su identidad con el tiempo y compara la pérdida de la identidad de la doctrina de la venida de Cristo a la misma confusión que los discípulos tuvieron con la venida del Mesías en la primera venida de Cristo a la tierra. Los discípulos nunca entendieron bien la misión del Salvador hasta después de su muerte. Su propia mamá no entendió, su propia familia no entendió su misión hasta después de su muerte. Y eso es muy problemático. Nosotros hoy día tenemos que tener muy claro qué es la venida de Cristo y cómo estar listos para la venida de Cristo. Porque no entendemos bien estos puntos, es que comienzan a aparecer en el seno de la Iglesia Adventista, en medio de la Iglesia Adventista, creencias y actitudes que van en contra del sentido común y en contra de la palabra de Dios. Permítame leer una cita del Espíritu de Profecía que aparece en la lección del día lunes. Acompañe por favor en pantalla. Una de las verdades más solemnes y gloriosas reveladas en la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en la región y sombra de muerte, le es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida del ser que es la resurrección y la vida para hacer volver a su pueblo desterrado a casa. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que había de aniquilar el poder del destructor y volver a llevarlos al paraíso perdido. Conflicto de los Siglos, página 344. Cristo muy pronto vendrá, no hay lugar a duda eso. Ahora nos resta a nosotros saber estar preparados para la pronta venida de Cristo. Y queridos, es muy importante que este punto quede claro. La preparación para la venida de Cristo no se hace mirando hacia adentro. Obviamente que al estudiar la Biblia, yo tengo que mirar hacia adentro para que entonces la Biblia pueda hacer en mí los cambios que deben haber en mí. Pero la preparación para la venida de Cristo no se hace mirando adentro. Es por eso que algunos
al mal entender la palabra de Dios, terminan pues, aislándose del mundo, pensando que aislados se están preparando para la venida de Cristo. Nadie se prepara para la venida de Cristo escapándose a las montañas o viviendo sin contacto con las personas. La mejor manera de estarmos preparados para la venida de Cristo es trabajando por Él, es anunciando el Evangelio, es predicando la palabra, es ayudando a mi prójimo. Mientras más dedicado estoy a trabajar por Cristo, más preparado estoy, no solamente para la venida de Cristo, y sí también contra las flechas inflamadas del diablo. Mucha gente me manda mensajes preguntándome, pastor, ¿cómo pudiera mejorar mi vida espiritual? Orar es importante, claro que sí. Leer la Biblia es importante, vital. Sacar tiempo para estar en presencia de Dios, fundamental. Pero todo eso debe ser añadido a mi predicación del Evangelio y a mi trabajo por alguien y a mi cumplimiento de la misión. De esa manera estas cosas se van a combinar y me ayudarán a estar preparados para la venida de Cristo. No hay, vuelvo a repetir, mejor manera de estarmos preparados para la venida de Cristo que trabajando por Él. Por eso yo te invito hoy día a aceptar estar dedicado a la predicación de Cristo, a la predicación del Evangelio, a estar dedicado a mi ayuda a mi semejante. De esta manera, yo estaré preparado para la venida de Cristo y más. No estaré preocupado porque tarda, no estaré preocupado cuánto falta, porque mi preocupación está donde debe estar. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo bendecir? En la Iglesia Adventista del Séptimo Día no podemos hablar de la venida de Cristo sin hablar de una figura histórica, William Miller, Guillermo Miller, como decimos en español. William Miller es un personaje vital en la historia del adventismo. Es el fundador del movimiento millerita. William Miller llegó a estudiar la Biblia y gastó, dice en la historia, 2 años estudiando solamente la Biblia y su concordancia bíblica, solamente estos 2 libros, sin avanzar a otro verso, sin estar seguro de que había comprendido el verso anterior. Es una manera muy interesante de estudiar la Biblia. Y William Miller descubrió algo interesante. Descubrió una profecía, descubrió las profecías del libro de Daniel. Y una profecía en particular que hablaba de 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Hoy día, en este estudio del día martes, quisiera hablar con usted sobre algunos puntos que me llaman la atención en la vida de William Miller. Y el primero de ellos es que mi sinceridad en el estudio de la Biblia no es garantía de que no me voy a equivocar. Yo tengo mis posiciones muy claras en relación a la palabra de Dios. Yo sé lo que creo, estudio bastante, gasto bastante tiempo con la Biblia, con libros, buscando entender qué es lo que quiere decir la palabra de Dios. Pero siempre guardo en mi corazón la puerta abierta de que puede ser que yo esté equivocado. Y ese es un punto donde yo siempre le recomiendo a los miembros de la iglesia, a los seguidores de mis canales y a pastores cuando yo me toca dar entrenamiento a pastores, siempre mantengan la posibilidad de que usted esté equivocado. No solamente con la Biblia, en todo. No hay nada peor que tener que trabajar con alguien que no cree que nunca se equivoca, que piensa de que siempre tiene la razón, de que piensa que siempre tiene la mejor respuesta. Vuelvo a repetir, yo estoy muy seguro de las cosas que creo. Así como William Miller estuvo muy seguro de lo que creía. Pero su sinceridad y su esfuerzo no fueron salvoconducto para que no cometiera errores. Y cometió un error muy grande en su interpretación. Y queridos, Dios es tan bueno que usa incluso nuestros errores. Así que usted que es estudiante de la Biblia,
usted que se dedica a gastar tiempo con la palabra, no tenga miedo de llegar a conclusiones que sean diferentes de las de los demás. Tenga miedo es de creer que sus conclusiones son la verdad absoluta y que todo el mundo, todos los demás están equivocados. Ese es un problema. Y tristemente es un problema muy común entre nosotros religiosos, de pensar que nosotros tenemos la razón y todo el mundo alrededor nuestro está equivocado. Estudie la Biblia, gaste tiempo al conocer. William Miller gastó tiempo en el estudio de la palabra, dedicó tiempo al conocimiento de la palabra y descubrió una verdad y que aunque la malinterpretó, fue la base para lo que nosotros creemos hoy día como adventistas, que es de que Cristo estaba muy pronto de volver a esta tierra. Y vuelvo a repetir, Cristo está muy pronto a volver a esta tierra. Muy pronto el Señor estará de regreso. La figura histórica de William Miller nos enseña que hay bendición en estudiar la palabra, que hay bendición en gastar tiempo con la palabra de Dios, pero al mismo tiempo de que es muy posible estar buscando la verdad y encontrar el error. Es muy posible que yo crea tener razón, pero que esté equivocado. La mejor manera de poder mantenerme atento es mantener mi corazón abierto a la suave influencia del Espíritu Santo. Cuando yo estoy en Cristo, yo tengo condiciones de escuchar la voz del Espíritu diciéndome, este no es el mejor camino para ti. Cuando crees que tienes la razón en todo, preocúpate, porque es ahí donde sin que te des cuenta, el enemigo tomó control de tu vida. Solamente alguien guiado por el enemigo puede tener la audacia de creer que tiene razón en todo. Solamente Dios no se equivoca. Todos nosotros seres humanos nos equivocamos. Y lo mejor que puede existir es confiar en Dios. Porque cuando yo estoy en Dios, hasta mis equivocaciones pueden llegar a ser bendición en la vida de alguien, como fueron las equivocaciones de William Miller en nuestra vida. En la lección de mañana vamos a seguir estudiando más sobre las interpretaciones de William Miller y ver cómo eso impacta nuestra vida. Las descubiertas de William Miller fueron esenciales para el entendimiento que hoy día tenemos de las profecías de Daniel y de Apocalipsis, en especial Daniel 8 y Daniel 9. William Miller se encontró con Daniel 8:14, donde habla de las 2300 tardes y mañanas, y que al fin de ese periodo el santuario sería purificado. Más adelante este trimestre vamos a estudiar sobre el santuario, y es muy importante dar secuencia a estos estudios, porque esto nos ayudará a poner todas esas piezas juntas. Es casi como armar un rompecabezas. Al encajarmos las piezas, tendremos condiciones de ver una foto más grande y mucho más bonita. William Miller llegó a la conclusión de que el santuario sería destruido. Y dentro de sus estudios y su comprensión de la Biblia, él llegó a la conclusión de que el santuario era la tierra. Y él entendió, si el santuario va a ser destruido, quiere decir que la tierra será destruida. Y estudiando el libro de Apocalipsis, él entendió que el evento que causaría la destrucción de la tierra sería la venida de Cristo. Así que William Miller agarró esas piezas y las juntó y llegó a la siguiente conclusión. Al fin de los 2300 días, Cristo vendrá. Fue una conclusión lógica. Después de mucho estudio, después de mucha oración, después de mucho diálogo, pero por sincera, estudiada, bajo oración,
fue una decisión equivocada. Fue un entendimiento equivocado. ¿Cómo llegó William Miller a la conclusión de todo eso? Él se dio cuenta de que si lograra encontrar las fechas para las cosas que pasaron, él lograría encontrar la fecha para la venida de Cristo. Y es ahí donde en Daniel capítulo 9, los versos 25 a 27, donde el ángel le explica a Daniel la interpretación de la profecía de lo que le había mostrado, fue usando estos datos que William Miller acabó llegando a varias conclusiones y llegó a la conclusión de que la venida de Cristo se daría en el año 1844. De paso, es importante entender que la historia de William Miller muestra que él llegó a marcar diferentes fechas para la venida de Cristo hasta que él por fin logró llegar a 22 de octubre de 1844. En la lección de mañana vamos a entender un poquito mejor cómo William Miller llegó a todas estas conclusiones. Lo importante que tenemos que entender hoy día es, al estudiar las profecías de Daniel y de Apocalipsis, logramos tener una clara noción de que Cristo está muy pronto de venir. ¿Por qué? Porque en especial usando las profecías de Daniel, nos damos cuenta que la última pieza de profecía que falta que se cumpla es la venida de Cristo. Todas las demás piezas de profecía se cumplieron ya. Por eso uno llega a creer de que Cristo está muy pronto de volver. Guerras, siempre hubieron guerras. El clima siempre fue complejo. Siempre hubieron ataques de padres a hijos, de hijos a padres. La humanidad siempre, alejada de Cristo, siempre fue muy peligrosa. Entonces no son las señales de guerras, de misiles, del Papa, del Vaticano, del presidente de Estados Unidos. Ninguna de esas señales apunta más o menos para la venida de Cristo. Todas esas son interpretaciones que muchos tienen en relación a los textos bíblicos. Y como les dije semana pasada, interpretación es algo libre. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un método de interpretación, no tiene posición oficial sobre interpretaciones aquí y allá. Tanto así que usted jamás va a ver un documento oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día diciendo, esto en la profecía significa esto en la profecía significa esto. ¿Por qué? Porque creemos en la libertad de interpretación desde que se use el método que creemos que es el correcto para la interpretación de las profecías, que es el método historicista. Ahí va a encontrar usted varios predicadores de internet que usan métodos diferentes. Bueno, yo no puedo hacer nada con ellos. Yo estoy preocupado bastante en entender estos métodos aquí y llegar a estas conclusiones. La conclusión que nosotros podemos llegar hoy día al estudiar las profecías de Daniel y de Apocalipsis es de que cuando miramos Daniel 2, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 7, vemos que todo lo que es profético ya se cumplió. Lo único que falta, lo único, es la venida de Cristo. Por eso mi fe de que Cristo muy pronto vendrá, por eso mi fe de que juntamente con mi familia tendré el gusto de ver la venida de Cristo. Y queridos, vuelvo a repetir, es muy importante estarnos preparados, es muy importante entendernos las profecías, es muy importante tenernos un buen conocimiento doctrinario, porque todo eso nos ayuda a estar preparados para la venida de Cristo y más, todo eso nos llevará a seguir predicando el Evangelio, que es la mejor manera de estarnos preparados para la venida de Cristo. No hay mejor manera de prepararse para la venida de Cristo que trabajar. Y una de las cosas que más nos motivará a trabajar es un buen conocimiento de la palabra de Dios, de las profecías, un buen conocimiento de la urgencia que es hoy día anunciar la pronta venida del Señor Jesucristo. Existen detalles interesantes en la interpretación de la profecía. En la lección del día jueves vamos a ver algunas de estas reglas. Pero para comenzar y para que entendamos qué es lo que está pasando, vamos a la lectura de la palabra de Dios, Daniel capítulo 9. Por favor, acompañe en pantalla.
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9, versos 25 a 27. Estos textos asombraron a William Miller, porque él entonces comenzó a pensar, si encuentro fechas para estas cosas, no solamente saberé cuándo será la purificación del santuario, pero tendré la confirmación de que todo esto es correcto. Entonces, la primera pieza de información que él tiene es la orden de restaurar los muros de Jerusalén. La historia muestra que hubieron 3 órdenes distintas para eso. Pero la orden que William Miller usó y que usamos hasta el día de hoy es la orden de 457 a.C. ¿Por qué? Porque es la tercera orden y es la orden más completa. Es la orden más llena de detalles. Por eso se usa esa orden. Ahora, partiendo de allá, recuerde que el método historicista de estudios de la Biblia propone que un día en la profecía es un año en la historia. No voy a entrar a todos los textos bíblicos para comprobar esto ahora porque no tengo el tiempo para esto, pero le recomiendo mucho seguir estudiando este tema, en especial porque usamos el método historicista. Ya les dije, estoy preparando muchos materiales para nuestro canal aquí y uno de ellos se trata de cómo usar la hermenéutica, cómo entender la palabra de Dios. 69 semanas de estas 2.300 días, 70 semanas prácticamente, 490 días o 490 años. En la última semana, en la semana 70 de eso, a la mitad de la semana, dice la profecía, el sacrificio cesaría. Cuando contamos de 457, y gente, este que estoy diciendo aquí es conocido, todo mundo que es adventista de alguna manera sabe eso, o deberían saber. En la mitad de la semana 70 es la muerte del Señor Jesucristo. La Biblia dice que el sacrificio pararía. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo es un encuentro, el encuentro del tipo con el antitipo. La muerte de Cristo cesó el sacrificio diario. Esa ley fue anulada con la muerte de Cristo. Mucha gente dice, la ley fue anulada en la cruz. Sí y no. Sí, la ley ceremonial fue anulada en la cruz. No, la ley moral no fue anulada con la cruz. Es ahí donde mucha gente no logra entender, porque no logra entender la diferencia entre leyes morales y leyes ceremoniales. Cuando Cristo fue muerto, entonces el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue muerto. Eso cumplió la necesidad de hacer sacrificios diarios de corderitos. Cumplió. Entonces, esa ley ceremonial fue clavada en la cruz. ¿Está bien? Ahora, esto apuntó estas fechas todas, estos datos todos, ayudaron a William Miller a entender que Cristo murió a mitad de la semana 70. Las 70 semanas terminan con la muerte de Esteban y al contar a partir de ahí hasta el fin de los 2.300 días, y al fin de la lección voy a poner en pantalla un gráfico para que usted pueda acompañar eso. William Miller entendió que contando estas fechas,
El fin de los 2300 días sería en 1844. Esa es la profecía más larga de tiempo de la historia, de la Biblia, perdón. Es la profecía más larga de tiempo en la Biblia. Y lo interesante, vuelvo a repetir, es cómo la profecía se cumplió con precisión matemática y cómo el cumplimiento de esa profecía nos ayuda a confiar mucho más en Dios. Ya les he contado eso, que mi maestro de Daniel y Apocalipsis en la universidad siempre nos decía eso, que profecía es la demostración de los hechos de salvación de Dios a través de la historia. Y me arriesgo a decir que es para eso que sirve la profecía, para que yo pueda mirar a través de la historia y ver que el Dios que tiene control de cada detalle, porque esta profecía, no tengo el tiempo para destrincharla ahora, pero es de una belleza y de una riqueza tan gigantesca que después de estudiar todo eso es imposible no confiar en Dios. Es imposible no creer que Dios está en el control de la historia y más. Es imposible no creer que Dios está en el control de mi vida. Y querido, Dios quiere controlar nuestra vida. Dios nos quiere cuidar. Él nos quiere bendecir. Sigamos estudiando la palabra de Dios y seguros de que podemos confiar en el Dios de la palabra de Dios. Yo estoy seguro que una de las mejores cosas que podemos hacer es dedicar tiempo al estudio de la Biblia para entender la belleza de los detalles proféticos que Dios pone, que Dios deja. Es como dejar migajas por el camino para que uno las vaya agarrándolas, buscándolas y de esa manera pueda crecer su confianza en Dios. La lección del día viernes, como siempre les digo, trae citas del Espíritu de Profecía para ayudarnos a entender lo que quisiéramos estudiar esta semana. Quiero recordarle que el estudio de la lección de esta semana se basó en los capítulos 18 a 21 del libro El conflicto de los siglos. Acompañen la cita que quiero leer con ustedes ahora en pantalla. Sin embargo, Dios cumplió su propósito benéfico al permitir que la advertencia del juicio fuese proclamada precisamente como lo fue. El gran día era inminente y ya en la providencia de Dios el pueblo fue probado tocante a un tiempo definido con el fin de revelarles lo que había en sus corazones. El mensaje tenía por objetivo probar y purificar la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos estaban puestos en las cosas de este mundo o en Cristo y el cielo. Ellos profesaban amar al Salvador. Ahora deberían probar su amor. Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanales y dar la bienvenida con gozo al advenimiento de su Señor. El mensaje tenía por objetivo capacitarlos para discernir su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarles con el fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. Conflicto de los siglos, página 401 y 402. Conocer la palabra de Dios es lo más importante que pudiéramos hacer. Pero recuerde eso, querido amigo, querida amiga. Mi sinceridad no quiere decir que no estoy cometiendo errores al interpretar la Biblia. Es siempre muy importante mantener abierta la posibilidad de que, pues puede ser que esté equivocado. Porque solamente cuando tengo eso en mente es que el Espíritu puede trabajar en mí, porque entonces le abriré paso al Espíritu para convencerme de mis errores, sean acciones o sean interpretaciones. Quiero terminar este estudio poniendo en pantalla un gráfico para que usted entienda un poquito mejor de la interpretación de William Miller y de cómo nosotros hoy día entendemos bien el aspecto que llevó William Miller a malentender la profecía, pensando que la purificación del santuario era la destrucción de la tierra y después al darnos cuenta de que la purificación del santuario no tenía nada que ver
con la tierra necesariamente, y sí con el cielo y con el santuario celestial, que será el tema de nuestro estudio la próxima semana. Mira en pantalla este gráfico. La profecía, como usted puede ver, tiene 2300 días. Estos 2300 días son divididos técnicamente en dos grandes grupos, podemos hasta dividirlos en tres grupos. La profecía comienza en el año 457 con el orden para restaurar los muros de Jerusalén. Y el libro de Daniel dice que serían 69 semanas hasta el ungido. Ungido quiere decir Mesías, Cristo. Fue cuando comenzó el ministerio del Señor Jesucristo. A la mitad de la semana es el cesar de los sacrificios. En el año 31, la muerte del Señor Jesucristo. El ungido viene en el año 27. Las 70 semanas terminan en el año 34 con la muerte de Esteban. Si restamos 490 días de los 2300 días, llegamos a 1810 días. Y sumados a partir del año 34, llegamos al año 1844. En la lección de la próxima semana vamos a entender un poquito mejor qué pasó en el año 1844 y qué impacto eso tiene en nuestra vida. Gracias por haber estado conmigo aquí hasta ahora. Que Dios te bendiga de manera muy especial. No te olvides de suscribirte al canal y marcar que te gustó el video. Todo eso nos ayuda un montón. ¿Está bien? Cuídense mucho. Nos vemos para el próximo estudio.